Quizás ya sabes lo que es el linfedema, pero en este vídeo te voy a contar cómo es su evolución y su pronóstico. Mi nombre es Usue Prieto y soy fisioterapeuta especializada en terapia linfática. Hoy vamos a hablar sobre cuál es el pronóstico del linfedema. Bueno, el linfedema es una patología crónica en la cual, ya sea de nacimiento o por un motivo secundario, el sistema linfático está dañado, ¿vale? Puede ser de nacimiento, por un cáncer, por una infección, por un traumatismo. Nuestro sistema linfático es insuficiente. Es por esto que el edema, si aparece un linfedema, no suele ser reversible, ¿vale? A menos que empleemos todas las medidas posibles para reducir este volumen. Entonces, nuestro objetivo principal va a ser detener la progresión de ese edema y que no evolucione a estadios más avanzados o que abarque más zona de la que ya tiene, y evitar las posibles complicaciones que puede producir un linfedema, como pueden ser infecciones y demás alteraciones cutáneas. Vale, sí que es verdad que hay tratamientos a día de hoy que son quirúrgicos, no son aplicables en todos los casos. Tiene que haber zonas, ganglios o vasos que estén en buenas condiciones para poder realizar una cirugía con ellos, pero sí que es verdad que se pueden realizar tanto anastomosis linfovenosas, uniones entre el sistema linfático y el sistema sanguíneo, trasplantes de ganglios, ¿vale? Para que el sistema linfático, que es insuficiente, deje de serlo, ¿vale? Y hay en ocasiones que es reversible. A día de hoy, aún así, el tratamiento más empleado es el tratamiento de fisioterapia, ¿vale? Porque normalmente pues, el linfedema se pilla en estadios más avanzados y pues, ya no se suele poder realizar la cirugía. Tampoco la puede realizar todo el mundo, ¿vale? Entonces, el tratamiento conservador de fisioterapia se va a basar en la terapia descongestiva compleja, ¿vale? Que combinaremos técnicas de drenaje linfático manual con vendajes multicapas y terapia de contención, ¿vale? Este tratamiento se separará en dos fases, en una fase de descongestión, ¿vale? En la cual intentaremos reducir el volumen al máximo posible, y otra etapa de mantenimiento. En la descripción os dejaremos un vídeo mucho más detallado sobre el tratamiento en linfedemas. Lo más importante es prevenir las complicaciones que pueden surgir a causa del linfedema, ¿vale? En primer lugar, el empeoramiento del edema. Si tenemos claro que es una patología crónica y que si no la tratamos el edema va a evolucionar, se va a producir una fibrosis de los tejidos, va a ser un edema más duro, un edema mayor, con una limitación a nivel pues, muscular, pesadez, dolor, ¿vale? Tenemos que evitar todo este tipo de consecuencias del edema, ¿vale? También tenemos que intentar evitar la evolución a estadios más avanzados, y eso se consigue con un tratamiento, ¿vale? Y con una adherencia al tratamiento del paciente. Y luego es muy importante que destaquemos el tema de las infecciones, ¿vale? El sistema linfático es parte del sistema inmunitario, y el sistema inmunitario es el que nos protege de las infecciones, de los patógenos externos, ¿vale? Es el que nos va a proteger. Si yo tengo un brazo con un linfedema, mi sistema inmunitario en ese brazo no está al 100%, ¿vale? No funciona correctamente. Entonces, es muy importante que los pacientes tengan muchísimo cuidado con el miembro afecto, ¿vale? Sobre todo en temas de heridas, de clavarse cualquier cosita, con las cutículas, las uñas, ¿vale? Porque una simple heridita puede producir una gran infección, ¿vale? Por ejemplo, yo voy caminando, yo tengo un sistema linfático sano, ¿no? Voy caminando, me tropiezo y me hago un corte, ¿vale? Me hago un corte en la mano, entonces directamente mi sistema linfático se va a poner en funcionamiento, ¿vale? Entonces se van a activar mis glóbulos blancos, que son los que me van a proteger de la infección, y entonces si el microorganismo que ha entrado por mi herida ha llegado al sistema linfático, pues directamente la linfa lo va a transportar hasta los ganglios axilares, ¿no? Y en los ganglios axilares lo que va a hacer es limpiarse esa herida, ¿vale? Van a destruir esos microorganismos que me pueden producir la infección, y va a pasar a la sangre pues de una forma completamente limpia y no hay riesgo de infección, ¿vale? O hay mucho menos riesgo de infección. En cambio, si yo tengo un linfedema en este brazo y mi sistema inmunitario en este brazo es muy débil, al final yo, si me realizo un corte, mi sistema inmunitario no se va a poner en funcionamiento, ¿vale? Además, un
un lugar donde hay mucho líquido, mucha proteína, tejido lipomatoso, ¿vale? Es un sitio idóneo para la proliferación de una infección, ¿vale? Es un entorno ideal para una infección. Entonces, el riesgo que tiene una persona con linfedema para desarrollar una infección de una heridita muy leve es un riesgo muy alto. Esto pone en riesgo a la persona, ¿vale? Porque al final son infecciones de alto calibre y que ponen en riesgo al paciente, ¿vale? La linfangitis, por ejemplo, es la infección de los vasos linfáticos, como podéis ver aquí, ¿vale? Hay una infección de todo el recorrido del vaso linfático y normalmente suele ser por estreptococos, pero también puede ser por estafilococos. Bueno, y por último, destacar que en ocasiones, es muy raro, pero también puede desarrollarse un síndrome Stewart-Treves, ¿vale? Esto suele pasar en estadios muy avanzados, en un estadio 4, en una elefantiasis, que es una malignización del linfedema, ¿vale? Esto es un linfangiosarcoma, que es un cáncer, y esto sucede en linfedemas que están en estadios muy avanzados, poco tratados, edemas muy duros, muy fibróticos. Estos son los que tendrían más riesgo de desarrollar este tipo de afecciones, ¿vale? Pero es muy poco frecuente. Bueno, pues hasta aquí el pronóstico del linfedema. Espero que os haya resultado de interés y si os ha gustado el vídeo, pues no os olvidéis de darle like, de suscribiros y de activar la campanita. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.